Saludos mis queridos, les habla Audrey Díaz, estudiante de Psicología Educativa, y hoy, junto a mis compañeros Héctor Mena y Gils Esteves, venimos a compartir con ustedes o hablarles de algunos temas de suma importancia. Y estos son comprensión de oraciones, componentes del procesamiento de oraciones, métodos de investigación de la comprensión de oraciones y por último, pero no menos importante, modelos del procesamiento de investigación. Yo por mi parte les invito a prestar mucha atención y espero que cada uno de los temas planteados en este video sean de mucho conocimiento para cada uno de ustedes. Yo les voy a estar hablando de lo que es la comprensión de oraciones, que no es más que una representación mental del contenido proporcional de los mensajes, entendiendo por ello una representación que especifique los predicados, o sea, las acciones, sucesos o relaciones descritos por la oración y los argumentos o papeles que desempeñen los conceptos o entidades que participan en tales acciones o sucesos. Pero para comprender una oración es necesario emplear conocimientos y estrategias que van más allá de la mera combinación de signos léxicos individuales con arreglo a estrategias heurísticas y restricciones conceptuales y de conocimiento mundano. Por eso es necesario analizar también la estructura de los mensajes. Esos mecanismos son en su mayoría inconscientes y operan de forma automática y muchas veces predictiva, a lo que a veces puede inducir error. Cuando el sistema de comprensión quiere descubrir una expresión estructural y semánticamente completa, tiende a dar por terminada e interpretada la oración. Sin embargo, al recibir el fragmento siguiente, el procesador lo que hace es que advierte que ese fragmento debe ser apuntado a la oración en curso, por lo que se ve obligado a revisar su interpretación inicial y elaborar una nueva. Resumiendo, los procesos semánticos de asignación de argumentos o papeles temáticos a las entidades de la oración mantienen una dependencia directa con respecto a los procesos de análisis de la estructura. Uno de los problemas más importantes de la comprensión de oraciones es precisamente el determinar las relaciones que existen entre esas dos clases de proceso, o sea, el grado de autonomía o de dependencia entre ellos. Pero, sin embargo, es necesario considerar otro tipo de demandas cognitivas no menos importantes que las anteriores que plantea la comprensión de oraciones. El significado de los mensajes verbales no se agota en su representación semántica o contenido proporcional, sino que incluye también un componente pragmático o comunicativo relativo al intercambio de intenciones entre los interlocutores. En la medida que en la fuerza ilocutiva es un componente más del enunciado verbal, también ha de ser objeto de interpretación por parte del sujeto que comprende y requiere por ello una explicación psicológica. Cabe destacar que para que la comprensión sea efectiva es necesario que el hablante y el oyente compartan, además de un código lingüístico común, una serie de conocimientos extralingüísticos relativos al discurso, situación, estados mentales del interlocutor. Una teoría de la comprensión del lenguaje debe abordar estos fenómenos, de lo contrario quedaría excluida la explicación de la forma en que los humanos interpretamos y producimos actos comunicativos habituales como peticiones, promesas, ruegos, compromisos, ironía, humor, metáforas o casos. Todos ellos se habla indirecta o pragmáticamente marcada. Por otra parte, tenemos los componentes del procesamiento de oraciones. La comprensión de oraciones se compone de dos procesos. El primero es el análisis sintáctico y el segundo es la interpretación semántica. Pues el análisis sintáctico, proceso cognitivo que consiste en asignar una estructura de constituyentes a la oración, pero para ello es necesario establecer las relaciones estructurales entre la palabra y entre otros constituyentes oracionales más amplios. Por otro lado, la interpretación semántica es un proceso de asignación de papeles temáticos a los constituyentes oracionales con vista a recuperar la representación proporcional del enunciado. Cada sintagma de la oración debe recibir un papel semántico y todos estos papeles se deben organizar en torno a un predicado que define la estructura semántica del mensaje. Mientras que el análisis sintáctico consiste en asignar categorías gramaticales y relaciones estructurales a los constituyentes de la oración, pues al margen de su significado.
pero la interpretación consiste en la integración de información suministrada por los propios constituyentes y por las dependencias estructurales que existen entre ellos, y en una representación interna de los sucesos descritos en la oración. Cabe destacar que esta distinción dicta de mucho de ser únicamente aceptada por los estudios de la comprensión del lenguaje, ya que da pie a defender el postulado de que el análisis sintáctico es un proceso autónomo con respecto a la interpretación semántica en la comprensión del lenguaje, y porque si se ponen de acuerdo, revientan. Una condición previa para interpretar cualquier enunciado lingüístico es acceder a los significados de las piezas léxicas que lo integran. A continuación, el oyente tiene que descubrir las relaciones fundamentales entre esos significados léxicos, con vistas a asignar una estructura a la secuencia de palabras que forman la oración. Y cabe mencionarles que los procesos de comprensión descritos hasta aquí no deben entenderse como etapas independientes del procesamiento de oraciones, ni tampoco como una aplicación directa o transparente de reglas de la gramática o de la competencia lingüística del hablante. Antes bien, deben contemplarse como problemas que el procesador del lenguaje ha de resolver para obtener una interpretación primero estructural y luego proporcional del enunciado, pues estas tareas se llevan a cabo por medio de estrategias o rutinas cognitivas de actuación que operan bajo restricciones de tiempo, atención y memoria, al igual que cualquier otro proceso cognitivo. Estas estrategias, por tanto, no tienen por qué ser un fiel reflejo de las reglas de la gramática, aunque naturalmente tienen que respetar las contribuciones o constricciones que esas imponen. Buenas, mi nombre es Dilce Esteves y mi tema es poner el método de investigación de la comprensión de oraciones. Al igual que la investigación del conocimiento y la comprensión de las palabras, los métodos de investigación en la comprensión de las oraciones son procedimientos en el curso online, tareas subsidiarias, seguimiento, tareas transmodales, registro de movimientos populares y registro fisiológico. ¿Cuáles son los componentes del procedimiento de las oraciones? La composición de oraciones se compone de dos procesos: el análisis sintáctico, proceso cognitivo que consiste en asignar una estructura desconstituyente a la oración. La interpretación semántica, proceso de asignación de papeles temáticos desconstituyentes oracionales con vista a recuperar la representación proporcional del enunciado. Esta distinción no es unánimemente aceptada, ya que da pie a depender que el análisis sintáctico es un proceso autónomo con respecto a la interpretación semántica en la comprensión del lenguaje. Construcción de la representación proposicional de la oración. Para construir la representación proposicional de la oración, resulta muchas veces necesario recurrir a informaciones que no están explícitamente presentes en ella. Ejemplo, la mujer movió el café. La niña untó el pan de mantequilla. Aunque la cuchara y el cuchillo no se mencionan en la oración, es de suponer que forman parte de la representación semántica de la oración. Otro ejemplo que se puede decir es, Maciel escribió una carta. Aunque en la oración no esté escrito papel y lápiz, es necesario para escribir una carta utilizar papel y lápiz. Lo dejo con mi compañero Héctor. Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Manuel Vela. Ya, como les había comentado mi compañera Audrey Díaz y mi compañera Dilce Esteves, estaré dándole ya lo que es un ultimátum de lo que es la comprensión de oraciones. Estaré explicando lo que son las estrategias estructurales de las oraciones y las estrategias no estructurales. Presten atención a lo que les estaré hablando a continuación. Para comenzar, le hablaré sobre las estrategias no estructurales. Estas estrategias en la comprensión de oraciones deben de considerarse más como factores variables que determinan un empleo de estrategias de análisis
que como estrategia per se, su principal función es la de facilitar el uso de estrategias de comprensión adecuadas al contexto semántico o pragmático y bloquear la aplicación de la que se pueden reproducir resultados implausibles y anómalos desde un punto de vista semántico o pragmático. En determinadas circunstancias se afirma que la información conceptual representada en el léxico determina de antemano la elección de una alternativa de análisis sintáctico. No obstante, aún no se ha podido determinar hasta qué punto de la información del léxico se emplea efectivamente para guiar la elección inicial de los análisis o simplemente para filtrar la evaluación de los resultados de un análisis realizados por otros medios. Otros autores añaden que también el contexto de referencia en el que el sujeto va recibiendo a lo largo del texto determina la interpretación de sucesivas oraciones y con ello la aplicación de estrategias de análisis sintáctico. Pero en las estrategias estructurales, la estrategia estructural de la comprensión de la lectora se refiere a cualquier caso en el que el lector utiliza la información que tiene sobre lo que está organizado en un contexto que nos ayuda a comprenderlo o para realizar una actividad con él. Por ejemplo, resumirlo, responder a una pregunta o encontrar una información concreta que tenga base. La lectura a ritmo personal. En experimentos de lo que se ha empleado la tarea de la lectura a ritmo personal, se demuestra que en los tiempos de la lectura de los fragmentos no se ajustaban a la lectura que era apropiada al sesgo preposicional introducido por el contexto previo a la oración, con independencia de la que la estrategia sintáctica se resultara adecuada en este caso. Significado literal y significado elaborado. Algunas conclusiones sobre los procesos de interpretación de oraciones. De los estudios anteriores se planean dos implicaciones inmediatas. Los procesos de interpretación del significado oracional parecen discurrir en dos velocidades. Hay procesos rápidos, obligatorios, automáticos, específicos, dominio y encapsulados que solo se aprovechan de la información presente en el discurso. Por otra parte, encontramos procesos lentos, cognitivamente controlados, inespecíficos de dominio, abiertos a otra información diversas a clases. Modelos de procesamiento de oraciones. 3 modelos de procesamiento de oraciones. La primera es el análisis sintáctico que procede de la inteligencia artificial. Se trata de un procesador cuyo único contenido es asignar una estructura sintagmática a condenas de elementos léxicos, por lo que solo se emplea en informaciones estructurales. En segundo lugar, los modelos del procesador sintáctico autónomo que inicialmente hace uso de la información exclusivamente estructurales, aunque en una etapa posterior emplea también información semántica y contextual. En tercer lugar, el modelo de procesamiento distribuido en lo paralelo. En tercer lugar, el modelo de procesamiento distribuido en lo paralelo asume una postura interracionista y exhibe una arquitectura conexionista. El objetivo principal de este modelo no es tanto analizar los procesos asignados de la estructura, sino dar cuenta del proceso de acoplamiento entre las categorías sintácticas y papeles semánticos, un proceso que, como es sabido, se halla en la base de la comprensión de los enunciados lingüísticos. Los 3 modelos son herederos de desencanto de la psicolingüística contemporánea, por lo que la teoría de la actuación de forma directa y transparente las reglas de la competición. No obstante, los 3 admiten la necesidad de incluir conocimientos lingüísticos en los procesos de actuación, en lo que hacen como un distinto grado, aquiescencia y por medios abstantes diferentes. Conclusión. En conclusión, las oraciones proveen una información, expresan un deseo, preguntan,
exclaman y tienen diversas funciones. Pero saber el tipo de oración, en qué tamaño va, el determinado momento o en qué uso estratégico que se le quiere dar, así como ya mencionamos, esas estrategias estructurales y no estructurales. Así como también mencionaba nuestra compañera Audris, que la comprensión de oraciones se trata de elaborar una representación mental del contenido proposicional de los mensajes para así identificar el punto clave de cada oración, como las acciones, sucesos o relaciones descritas por la oración. Muchas gracias a todos, espero que les haya servido de ayuda y que hayan entendido de lo que les hemos explicado. Muchas gracias, feliz resto del día.